alimentación. En este tipo de explotaciones, ya el productor empieza a usar, empieza el uso de animales genéticamente especializados, ya sea de carne o de leche, porque otro objetivo de estas producciones es la producción de leche también. Mucha de esa leche es para el autoconsumo, para la fabricación de subproductos como lo son el queso, los yogurts, las cajetas, los dulces de leche, pero no muchas veces para la venta, sino para autoconsumo o de repente un poco de venta, pero principalmente van acompañadas la producción de carne y la producción de leche. Entonces los productores utilizan animales genéticamente especializados, de repente por un cierto periodo utilizan sementales cárnicos, cuando se les empieza a bajar la producción láctea, regresan a animales lecheros para no perder ese balance. Se dice que este sistema de producción forma el 10% de la producción nacional. Y ya tenemos el sistema de producción intensivo. Este sistema de producción intensivo, cabe mencionar que es mayormente utilizado o gran parte de este sistema de producción se ve en la zona lechera de las cabras, que sería la zona lagunera de Coahuila y en la parte de San Luis Potosí, toda esa zona de Coahuila y San Luis Potosí, y ahí es donde producen más la región más lechera, vaya, y donde se produce también el cabrito. Normalmente este, tienen un buen manejo sanitario ya ellos, se controlan las enfermedades más importantes para la producción, tienen dietas ya bien formuladas, acorde a las etapas fisiológicas, porque las hembras normalmente el fin zootécnico o el principal objetivo es la producción de leche. Entonces las hembras son suplementadas bien, son bien atendidas, nutrimentalmente hablando, para la producción, para que no caiga la producción de leche. Y los cabritos, desde pequeños, la parte que se va a ir a cabritos se vende cabrito lechal de 14 días, 15 días. Los más grandes llegan a 30 días. Son animales que ya empezaron a consumir forraje, pero ellos normalmente los ponen ¿cómo se llama? En corrales separados, pues, para suplementarlos. Tiene un alto nivel de tecnificación, cuenta ya con corrales bien definidos, normalmente se llegan a ver pisos de slats en jaulas elevadas, ya nivel de tecnificación ya más acorde a una producción bien estabulada, pues. Se caracteriza por estar totalmente estabulados los animales no salen a pastoreo, se les suministra una ración de forraje y una ración de granos o cereales para suplementar su alimentación, pero los animales ciertamente están estabulados todo el tiempo. No hay praderas, no hay nada por el estilo. Aquí también se da el uso de animales genéticamente especializados, principalmente por la cuestión de la producción de leche. Eh, o sea, hay mucho cruce, se ven muchos encastes relacionados a la producción láctea. Normalmente estos sistemas de producción cuentan con asesoría tecnificada profesional, eh, ya sea servicios médicos veterinarios, técnicos veterinarios o cosas por el estilo. Y se dice que forma aproximadamente el 20% de la producción caprina nacional.
Ya adentrándonos a las razas caprinas en México, es algo complicado ver las razas. Yo estuve buscando, encontré principalmente razas cárnicas como tal. La mayoría es encastes con Boer, pero se dice que hay una raza caprina en México, o sea, la raza criolla, que se formó con los linajes traídos por los españoles hace aproximadamente 500 años. Se ha hecho estudios y se dice que destaca los linajes Murcia, Serrana y Castellana. Y es una cabra que está distribuida a nivel América, a nivel continente. Es una cabra que tiene muy buena adaptación a climas muy severos, a demasiada escasez de agua, a climas muy cálidos y ella tiene una buena adaptación a todos esos este, climas agrestes, pues. Y está distribuida, como lo decía, en todo el continente americano. Son cabras ciertamente pequeñas. Se dice que llegan a peso adultos que van de 18 a 54 kilogramos en las cabras adultas. Es un peso liviano. El productor, pues, no le ve tanto interés, como lo mencionábamos atrás. Normalmente esta cabra la encuentras en los sistemas extensivos. El, el, el productor lo ve como un ahorro. Al momento de la venta, él lo ve como un ahorro. Se dice que tienen las orejas horizontales y de mediano tamaño, cuernos cortos y curvados hacia atrás. Eh, Variedades de colores, se dice que hay varias tonalidades que son aceptadas para la raza y son variables en colores. Ya adentrándonos a las razas cárnicas, la principal y la mayormente conocida a nivel nacional es la raza Boer, que es muy característico por su color, un color blanco, y la cabeza y el cuello, parte del cuello, rojiza, café rojiza. Esta raza es originaria de Sudáfrica, creada a finales del siglo XIX. Se dice que fue formada cerca de 1950. En 1975, creo, ya fue aceptada como una raza bien formada y se cuentan con registros ya de su producción, pues, de sus datos productivos. Tiene un peso promedio al nacer en machos de 3,9 kilogramos y hembras de 3,6 kilogramos. Pesos adultos, las hembras llegan a pesar entre 50 a 75 kilogramos. Aquí ya podemos ver la diferencia con una cabra criolla, que el peso adulto mayor se decía de 50 kilogramos, ellas lo superan ese peso adulto, las hembras. Y los machos se dice que llegan de 77 a 127 kilogramos, un macho adulto. Eh, es una raza muy prolífica, con el 65% de partos gemelares. Se dice que llega a tener hasta un 27% de partos triples. Entonces es una raza muy prolífica y muy buena para los productores. Y también encontramos la raza nubia o anglo-nubia, que se dice se formó en Inglaterra con la cruza de dos razas, una raza hindú y una raza egipcia. La raza hindú es Jamnapari y la raza egipcia es Saraibí. Con el cruzamiento de estas dos razas se formó el anglo-nubio en Inglaterra. Son animales que tienen una buena producción láctea también. Se dice que llega a ser como una raza doble propósito y también presenta buena producción cárnica.
Tiene pesos adultos de las hembras sobre 65 kilogramos y peso de adulto de los machos sobre 85. Se dice que es una raza mediana grande, talla mediana grande. Las principales características es su cabeza distintiva, que tiene una cabeza convexa, y sus orejas largas y pendulantes. Los colores, se dice que son aceptables el color café, el color sable o gris, como el de la imagen, y combinados con colores blancos, pero predomina principalmente el color café. Mm, ya adentrándonos a los parámetros fisiológicos en las cabras, tenemos que son unos pequeños rumiantes, su periodo de gestación es de 150 días, aproximadamente 5 meses. Se dice que llegan a tener 3 partos en 2 años, con baja tecnificación y todo. Son animales muy prolíficos. Eso ha ayudado a que se sigan conservando, pero tienen un rezago o los productores lo ven como un ahorro. Llegan a tener el número de crías de 1 a 3 crías por parto. El promedio es entre 1 y 2, pero llega a haber partos triples. La edad al destete en los cabritos es de 50 a 60 días. Cabrito que va a ser adulto para cebado como adulto. Muchas veces el cabrito que se va a quedar para ser cebado de adulto se castra en los primeros días de edad, se castra y se desteta entre los 50 y 60 días. Ya a los 50, 60 días se aparta y ya se le da el periodo de levante o de crianza. Son animales que normalmente se van a dejar hasta de los 10 a los 12 meses de edad y van a llegar a pesos adultos de 45 a 50 kilos. Animales para la venta cebados. El ciclo estral de esta especie, de estos animales, va de 15 a 23 días. Se dice que su celo o su calor dura 24 horas. Los principales problemas sanitarios que impactan en la producción de carne en las cabras los podemos clasificar principalmente en 3 grupos, que serían los parasitarios, los metabólicos, problemas metabólicos, y los problemas infecciosos. Eh, Aquí en esta presentación, digo, puse los más comunes o más importantes, pero digo, hay más parásitos que acongojan a las cabras, ¿no? Principalmente enfermedades parasitarias son la hidatidosis caprina, que es por Echinococcus granulosus. Normalmente produce quistes en los órganos, principalmente en el hígado y en pulmones y también en riñones. También tenemos el gusano de la nariz, que es causado por Estrus ovis. También afecta a la comunidad ovina y como lo mencionábamos, muchas veces se tienen este, ovinos y caprinos juntos. No se separan, son rebaños juntos, digo, no, las cabras y los ovinos normalmente su comportamiento es diferente, pero se llegan a asociar, pues los productores llegan a tener como segunda opción, porque muchas veces es el bovino, es su principal producción. También tenemos a la sarna caprina. Aquí podemos identificar 4 agentes etiológicos, que es sarna sarcóptica, sarna soróptica, sarna demodésica y sarna chorióptica. Eh,
Normalmente se identifica qué género de sarna es por la localización de las lesiones. Eh, hay la sarcóptica, normalmente las lesiones son en la cabeza y el cuello, y así cambian de posición las lesiones. También son acongojados los caprinos por parásitos gastrointestinales, eh, también por distomatosis, que sería la fasciola hepática, causa lesiones a nivel hepático, y el parásito vive en los conductos biliares de estos caprinos. Cabe mencionar que mucho de el problema de esta enfermedad es como los caprinos no van a rastros, se sacrifican en mataderos, y a veces no se da una buena inspección de vísceras, y ahí ahí se puede dar, pues, de que no se retire ese órgano, pues. En los rastros, normalmente, al hacer la inspección, si se localizara fasciola hepática, se decomisarían las vísceras. Y por eso también es que los introductores buscan mataderos externos, o ellos hacen el trabajo de matanza para evitar este tipo de decomisos, vaya. Otra enfermedad parasitaria que afecta principalmente a la producción de carne de cabra, es la coccidiosis. Normalmente esto lo vamos a ver más en carneritos, en chivitos pequeños. Eh, se enferman por coccidia, que es un protozoo del género Eimeria, y comienzan con diarreas sanguinolentas. Eh, Como principales problemas metabólicos, tenemos la toxemia de la preñez, que normalmente se da en los últimos días de la gestación. Esto debido a que la cabra pasa por un balance energético negativo, donde el consumo de forraje decae porque el animal está próximo al parto. El animal deja de consumir forraje, se bajan las reservas energéticas, y el animal necesita movilizar ah, energía que tiene en sus reservas de grasa, y se da esta toxemia de la preñez por un incremento de los ácidos grasos volátiles en sangre. También tenemos otra enfermedad metabólica, que es la hipocalcemia. Normalmente es después del parto, en las cabras altas productoras de leche. Se nos caen los niveles de calcio y nos da la hipocalcemia. Y también ya tenemos el otro grupo, que sería las enfermedades infecciosas. En estas, principalmente, en los carneritos, en los chivitos pequeños, la colibacilosis o diarrea blanca, que si no es atendida rápido, nos llega a matar el chivito muy, muy rápido, pues. Tenemos también ectima contagioso o boquera de los cabritos, que es el agente etiológico de este padecimiento, es el virus de la familia Poxviridae. Nos causa lesiones en la boca, y también en las tetas de las chivas. Esto normalmente se contagian las chivas por el amamantamiento de los chivitos. Tenemos también la galaxia contagiosa, que su agente etiológico es el Mycoplasma galactiae. También tenemos hepatitis necrótica, que es causada por una bacteria del género Clostridium nobgi, y está muy asociada con la presencia también de fasciola hepática. Normalmente la fasciola hepática causa las lesiones en los conductos biliares, y de ahí se da el contacto con la bacteria, y se nos da esta hepatitis necrótica.
Y ya otra enfermedad también importante. Importante, ¿por qué? Porque es una zoonosis, es la linfadenitis gaseosa, que es causada por un Corynebacterium pseudotuberculosis. Nos causa abscesos o lesiones en los linfonodos y, y se llega a transmitir a los humanos. Y principalmente la enfermedad que más golpea la producción de cabrito y de carne de cabra, podríamos decir que sería Brucella abortus. Igual importante, es una enfermedad zoonótica, pero esta enfermedad nos impacta más en la producción debido como lo dice su nombre, a los abortos de las cabras. Se dice que Brucella abortus mantiene un 2,7% de abortos en cabras. Entonces es algo importante. Y bueno, pues espero y haya sido de su agrado. Eso es lo que tengo preparado. Cabe mencionar que muchos de los datos carecen de veracidad debido a la costumbre del consumo de carne caprina, que normalmente es para el autoconsumo o para la venta de carne por medio de introductores para la fabricación de esos platillos típicos como lo es la birria y el chito y todo eso, pero muchos de estos animales no llegan a un rastro, no cuentan con un arete de programa o una identificación gubernamental donde se pueda tener esos datos. Sí, muchas gracias, este, doctor Fabio Valencia. Gracias. Voy a encender mi cámara un momentito, Sí. para que me puedan ver. Sí, perfecto. Muchas gracias. La verdad es que este tema que usted acaba de comentar acerca del problema de los registros en las unidades de producción, pues sí es algo pues que dificulta mucho, ¿verdad? El poder tener ese tipo de datos y darle una Un seguimiento. confiabilidad, ¿no? Ese es uno de los principales aspectos. Le queremos agradecer mucho por su participación. Tiene algunas felicitaciones por su ponencia. Gracias. Y, eh, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Sí. Al final usted mencionó acerca de los problemas sanitarios, como la hipocalcemia, Sí. y usted podría hablarnos un poquito más acerca de qué tan frecuente es la presentación de la hipocalcemia en los rebaños y las medidas pues más comunes, ¿no? Para prevenir su presentación. No sé si podría mencionarnos ahí un poquito más de ese aspecto. Mira, principalmente los datos exactos, pues no tengo un dato así para decirte principalmente el tanto por ciento, pero es un padecimiento que acongoja principalmente a las cabras con fines lácteos, por su demanda de este metabolito, de este electrolito, eh, de este mineral. Se demanda demasiado en su producción y es donde se nos llega a presentar los problemas principalmente. Ok, muchas gracias. Creo que hay una pregunta en el chat. Sí. Mm, Bueno, más bien es una pregunta para el foro, bueno, que podemos comentar con usted, doctor, que el doctor Carlos Antonio López Díaz pregunta que si la producción de ovinos y caprinos familiar es una oportunidad de empleo para los MBZ o es mejor para estos orientarse a trabajar con sistemas comerciales, o sea, más allá de los servicios de extensión estatales. Esa Sí. es una primera parte. Y hay una segunda parte que dice que si hay oportunidad de empleo para los MBZ en sistemas familiares. Por ejemplo, ahora que usted acaba de compartirnos el tema de caprinos,
Sí. No sé, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión? Mira, principalmente los sistemas familiares son sistemas extensivos, como lo mencionábamos en la presentación, son sistemas extensivos donde el productor no quiere invertir o busca la manera de no invertir o invertir lo menos posible para que esta actividad sea rentable. Entonces, normalmente ellos no contratan mano de obra o no contratan asesoría técnica de esta parte. Dan muy poco manejo sanitario, todo ese tipo de situaciones. Entonces creo sí es complicado para nosotros los MBZ inferir en esa parte, a menos que alguien tenga otra opinión, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, de hecho es una pregunta, para todo el foro, ¿no? Sería muy interesante también, este, por el chat, por ejemplo, los que están, los que se encuentran participando, si quisieran contribuir con su opinión, precisamente esta pregunta que hace el doctor Carlos Antonio López Díaz. Bien, pues, Vane, no sé si tengas alguna pregunta para el Sí, doctor Fabio doctora, Valencia. gracias. Acá en Facebook le han lanzado algunas preguntas y bueno, Gustavo Ramos le pregunta, ¿por qué la raza Boer es muy buena para los productores? No sé Ah, si voy a ujú. comentar. Principalmente por sus aspectos productivos, digo, produce sus números son mejores que otra raza. Es una raza muy prolífica, eh, presenta el 65% de partos dobles, es una raza muy rústica, se adapta a climas agrestes, climas muy severos. Entonces, por eso principalmente es la raza cárnica con más tendencia, vaya. Y bueno, también pregunta que si esta raza es como ideal para todos los tipos de sistemas o en específico usted la podría recomendar o que se acople un poco más a alguno. Mm, Pues se puede acoplar a cualquier sistema, digo, eh, volvemos al mismo punto en la parte de los sistemas familiares o sistemas extensivos. Son rebaños pequeños, rebaños de 30 cabras, 20 cabras. El productor muchas veces no quiere invertir en un animal genéticamente especializado como lo es un semental de la raza Boer. Son animales que cuestan de 9,000 a 10,000 pesos promedio, un semental de buena calidad. Entonces, volvemos al punto de que el productor no quiere gastar pues en esa genética. Bien, doctor, muchas gracias. Hay por allí otra pregunta que, bueno, me imagino que está relacionada justo con lo que usted mencionó sobre brucela, ¿no? Que usted menciona que es de las principales enfermedades que atacan esta producción, ¿no? De carne. Entonces, por acá nos mencionan que si usted sabe algo acerca de clamidia en cabras. Desconozco, no tengo el dato ahorita de clamidias, pero tendremos que ponernos a leer. Ok, gracias, doc. De por sí es complicado, ¿no? El diagnóstico de los, cuando nuestros animales abortan es a veces complicado hacer un diagnóstico, ¿no? De cuál fue la causa. Entonces, creo que sí, en este sentido, sí apoyo un poquito al doctor, ¿no? No se tienen, si de por sí en ovinos no se tienen datos a lo mejor de qué fue la causa de ciertos abortos. Yo creo que en caprinos estamos bien perdidos en las cuestiones de sanidad, ¿no? Yo siento que sí hay una gran diferencia entre ovinos y caprinos y bueno, sí creo que es más complicado esta parte de saber qué bacterias, ¿no? Quizá o alguna otra agente fue el que ocasionó Fisiológico. uno, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Gracias a La doctora ustedes. Sandra, no sé si usted comentar algo más. No, bueno, nuevamente agradecerle al doctor Fabio Valencia por su participación, eh, agradecerle por compartir eh, la información que nos ha presentado, por explicarla.
Y también, pues comentarle que la entrega de su constancia, pues se la haremos llegar en breve por medio de su correo Ok, electrónico para gracias. que no tenga ahí ningún inconveniente. Gracias, Eso gracias. sería todo. Y pues, si les parece bien, pues podríamos ir pasando con nuestro siguiente ponente. Y para eso, pues voy a hacer una pequeña lectura de nuestro ponente, bueno, que ya lo tuvimos en la mañana. Y un momentito. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Carlos Antonio López Díaz. Para los que se conectan recientemente, bueno, fue el primer ponente de esta primera sesión del curso, pero voy a repetir un poquito o a grandes rasgos acerca de lo que es su resumen curricular. El doctor Carlos Antonio es médico veterinario y zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ciencias con una especialidad en el programa de estrategias para el desarrollo agrícola regional del Colegio de Postgraduados en el campus de Puebla. También es miembro del personal académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y en donde imparte diversas asignaturas como economía pecuaria, administración de empresas agropecuarias. Y también da o imparte asignaturas en posgrado. Ha impartido 70 conferencias en distintos eventos nacionales e internacionales y es o ha sido autor y coautor de 19 capítulos en libros, 10 artículos en revistas indexadas y 7 artículos en revistas de difusión, así como trabajos extensos en memorias de congresos. Y sin más, pues le damos nuevamente la bienvenida al doctor Carlos Antonio y cuando guste puede comenzar con su presentación. Gracias. Gracias otra vez, bueno, por la presentación y espero no se aburran de mí ahora los asistentes al curso. Vanessa me ha pedido que eh, algunos temas que pueden ser importantes para tenerlos en cuenta en lo que resta del curso, y entre ellos, desde luego, aparte de esta parte del entorno de la producción ovina, que se ha complementado, creo, bastante bien con lo que los otros ponentes nos han compartido. Tiene que ver con el tema de costos, pues, que al final es un tema que es transversal a todas las áreas de la zootecnia. Finalmente, la parte de costos está presente en todos lados. Yo siempre hago énfasis en recordar que la producción ganadera es un negocio y en la medida en la que sea mejor negocio, habrá más empresarios interesados en invertir su dinero y hacer crecer el sector y de esa manera generar más empleo. Entonces, no puede eliminarse, no podemos dejar de lado la necesidad de hacer, de que los médicos veterinarios contribuyamos justamente a hacer más y más eficientes en términos económicos la producción ganadera. Y bueno, esto no siempre está implícito en nuestras propuestas tecnológicas. Muchas veces nuestras propuestas tecnológicas pudieran no ser rentables, pudieran no ser lo que llamamos, y mencionaba yo en la charla en la mañana, costo efectivas, propuestas que efectivamente representen un ingreso mayor que el costo que representan. En esta charla yo quiero mencionar rápido un principio económico que es fundamental, que a mí me parece siempre que es fundamental, y es con el que generalmente yo empiezo cuando tengo que dar un curso normalmente de más extensión, que son los principios de la producción aplicados a la ganadería. Me parece que este contexto, si tenemos esto presente, después ya los principios y las herramientas de costos las vamos a poder aplicar con base en un criterio económico de buscar mayor eficiencia económica en la producción. Y voy a empezar con esta parte y ahorita entraré posterior a 3 o 4 diapositivas de esta presentación a el tema
concretamente de costos. En la economía, en la parte de microeconomía, lo que tiene que ver con la empresa, hay una sección que es la teoría de la producción y que trata de las decisiones que tiene que tomar la empresa. Una empresa tiene que decidir sobre qué producir, sobre cuánto producir y sobre cómo producir. Desde luego, alguien que tiene dinero, alguien que tiene recursos como tierra, mano de obra, puede ocupar estos para producir distintas cosas. Y bueno, la primera decisión que tiene que tomar es qué producir. Incluso una vez que destina la producción, puede elegir entre distintas alternativas. Por ejemplo, en la misma ganadería, en la misma producción de borregos, podría elegir, o de cabras, podría elegir con la misma tierra producir cabras o borregos, leche o carne, lana, ¿no? Corderos destetados, lechales o corderos ya maduros para barbacoa. Son distintas alternativas que debe tomar. La otra es cuánto producir, y esto tiene que ver con cuánto insumo agregar, porque cuando uno agrega más insumos, más mano de obra, más alimento, más animales, se va a aumentar la producción. La pregunta de cuánto producir es una pregunta importante en términos económicos y hay todo un análisis formal para ello. Y la otra es de cómo producir. Esto es qué mezcla de tecnologías, qué mezcla de insumos debemos hacer para obtener el máximo beneficio. En términos económicos, siempre buscamos encontrar un punto de qué, cómo y cuánto producir, buscando la lógica de un máximo beneficio económico. ¿Sí? Eso es como se hace. Y bueno, el tema que ahorita me interesa mucho, e incluso retomando, ¿no?, algunas de las cosas que se mencionaron antes, tanto por mí como los otros ponentes, es este tema de tomar decisiones con relación a cuánto producir. La producción, cualquier producción, no solo agropecuaria, sino cualquier producción, se define como una relación entre los insumos y el producto. Entre más insumo yo agregue, yo esperaría obtener más producto. Aquí estoy representando que a un conjunto de recursos fijos, en este caso tierra, un grupo de animales, instalaciones, vamos agregando cantidades adicionales de un recurso, de un insumo que sería la mano de obra, y mientras más mano de obra yo ocupe, yo esperaría producir más leche. Sin embargo, esta relación no es lineal. No es que cada unidad de mano de obra produzca la misma cantidad de leche, sino que esta va variando. Llega un punto a partir del cual el insumo se va haciendo o se puede hacer menos eficiente. Si lo ponemos en términos de ganado, por ejemplo, desparasitar, por ejemplo, una vez al año al ganado tendría un efecto en kilogramos de carne adicionales por ganancia de peso o tal vez por reducción de mortalidad, etcétera. Pero si desparasito 2, tal vez tenga un ingreso adicional. Si desparasito 3 veces, 4, 5, 7 cada mes, cada 15 días, ya cada desparasitación adicional que a mí me cuesta lo mismo, tendría beneficios cada vez más pequeños. Y habría un punto, sin duda, en la que los beneficios de seguir desparasitando, una vez más, ya no van a pagar lo que cuesta una desparasitación. Eso es a lo que nos referimos, esa es la decisión de cuánto producir, que tiene que ver con cuánto insumo utilizar. Lo veíamos en lo que mencionaba hace un momento el doctor, que en estos sistemas familiares, los productores no están dispuestos a invertir en insumos, no están dispuestos a gastar, porque los insumos, dado que la mayor parte de sus costos son de insumos que producen ellos mismos o que tienen ellos mismos, mano de obra, pasto, rastrojos de esquilmos agrícolas, pues entonces los costos adicionales pues van a tener efectos marginales muy pequeños y eso es lo que complica a veces que el productor esté dispuesto a aceptar estas técnicas. Podría ser que tuviéramos lo que en economía se conoce como rendimientos constantes. Cada unidad de insumo produce la misma cantidad de producto. Eso ocurre muy pocas veces y en fracciones muy pequeñas. Veríamos esto, cada unidad de insumo, la misma cantidad de producto. Pero también podrían ocurrir rendimientos crecientes, que sería maravilloso que la primera unidad de insumo
produjera menos y las siguientes cada vez más. Esto ocurre muy pocas veces y en periodos de tiempo muy cortos, por ejemplo, en crecimiento compensatorio en los animales o en sus primeras etapas de vida. Y van haciéndose cada vez más eficientes, pero se agota muy pronto este comportamiento. Y lo que siempre ocurre, de hecho, existe una ley económica que dice que esto de los rendimientos marginales decrecientes va a ocurrir siempre, es que conforme yo agrego más insumo, cada vez la cantidad de producto que se obtiene es menor. El ejemplo que poníamos hace un rato del número de desparasitaciones por año podría ser un caso en el que en la primera veríamos un efecto mayor, pero las subsecuentes habría un punto a partir del cual vamos a ir viendo efectos marginales menores. Están ahora trabajando fuera de mi oficina, espero que no sea muy molesto el ruido. Creo que están haciendo varias obras acá afuera, perdón por eso. Y bueno, esta ley de rendimientos marginales decrecientes justamente eso dice, que simplemente en ese texto refleja esto que yo mostré hace un rato, y es una ley económica de tal manera que siempre ocurre. Siempre en cualquier proceso productivo va a estar ocurriendo, de tal manera que sí, estoy hablando de agregar más alimento, por ejemplo, al ganado, también llegará a un punto a partir del cual la eficiencia del alimento vaya disminuyendo, los gastos en medicina preventiva, la fertilización en potreros, en fin, todos esos procesos a los que yo agrego un insumo solamente y dejo fijos los demás, van a tener este comportamiento. Y bueno, eso, como decíamos, puede verse en una enorme cantidad de prácticas comunes y zootécnicas en la ganadería. ¿Sí? Bueno, dado que esto es importante, ¿no? Que esto es un principio necesario para tomar decisiones y involucra el cálculo de costos, involucra en algún momento saber cuánto está costando una tecnología, cuánto en sí me cuesta, por ejemplo, implementar corrales elevados, cuánto implica, por ejemplo, poner una complementación en el destete, cuánto implican los programas de medicina preventiva, cuánto implica todas estas prácticas. Bueno, pues para que yo pueda llegar a un análisis y tomar una decisión sobre cuál es el punto óptimo de aplicación de una tecnología, o cuándo una tecnología conviene y cuándo no le va a convenir al productor llevarla a cabo, cuándo esta es costo efectiva, pues es necesario, sin duda, saber un poco de principios de costos y de algunas metodologías básicas para calcular costos. Esto es, los cálculos de costos, como voy a tratar de mostrar más adelante, no solamente tienen relevancia para calcular cuánto me cuesta producir 1 kilo de carne, que sería el costo total, sino para analizar muchas decisiones que pueden tomarse con respecto al uso de tecnologías, al cambio en la organización de la empresa, en la producción ovina y la producción caprina y en general en cualquier producción ganadera. Con este principio, espero explicado, y que simplemente tener en mente que estos rendimientos decrecientes ocurren siempre, ¿no? Que son una ley económica que siempre van a ocurrir y generan el problema económico de decidir si tengo que agregar 1, 2, 3 o 4 unidades de trabajo en una producción o cualquier otra cosa, ¿sí? Con esto en mente, que me gustaría que no se nos escapara, pues vamos a atender, ¿no? Concretamente nuestro tema más de costos. Wow. En teoría tenía mi presentación abierta, pero ahora lo abro. No pasa nada. Ok. Tengo esta presentación que incluso está grabada para un diplomado que damos por acá y que sin duda que después podemos compartir. Ahora, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento a lo largo de la presentación, creo que podemos hacerlo, podría dejarlo más rico, pero de cualquier manera, bueno, pues empiezo, ¿no? Lo que yo voy a tratar en el tiempo que me corresponde ahora, tiene que ver o tiene como objetivo que reconozcamos que los costos
forman parte del proceso de control de la empresa, ¿sí? Y vamos a definir más adelante cómo el control es una parte complementaria de la planeación en una empresa. Algo que muy poco hacemos en la producción ganadera y en la que creo que debemos reforzar es en que el veterinario tiene que formar parte más de la planeación de las empresas. Hay un tema, creo que me parece que vi en el programa, que habla justamente eso de la planeación. Y la planeación es fundamental. Y si yo planeo algo y no lo controlo, no tiene sentido que lo haya planeado, ¿sí? Entonces son procesos muy vinculados. La otra cosa que vamos a tratar es que vamos a utilizar el tema de costos basados en centros de responsabilidad y veremos algunos principios y algunas clasificaciones de costos que nos van a permitir al final hacer una evaluación de una empresa y pondremos un ejemplo por ahí. Muy bien. Bueno, los costos de producción, como definición, son la estimación del valor monetario. Es decir, vamos a poner en dinero, ¿no? Todos los insumos y recursos consumidos durante el proceso productivo. Como tal, cuando yo digo el costo de producción de 1 kilogramo de cordero me cuesta, voy a inventar 35 pesos, ¿sí? Estoy calculando un parámetro de control, pues, ¿no? Que me va a permitir compararlo contra otras empresas, que me puede permitir compararlo contra el precio de venta o que me puede permitir compararme contra mí mismo, pues, ¿no? Si ahora me costó 35 y el siguiente lote o otro lote me costó 40, pues esta comparación me puede ayudar a identificar por qué uno es más caro que otro, qué cosas puedo hacer mejor, buscando siempre competitividad. Recuerdo, en la medida que hagamos más rentables los negocios ganaderos, habrá más personas dispuestas a invertir en ellos, los productores tendrán estímulo para crecer, generaremos sin duda más empleo también para nosotros y más alimentos para la población. Decimos entonces que es un indicador global del desempeño económico de la empresa y, por lo tanto, un parámetro de control. Decía ya hace un rato que los costos forman parte del proceso de planeación y que no pueden verse separados, ¿no? Es necesario hacer una planeación, implementarlos y aquí en algún punto controlarlos. Si lo que yo planeé, si en mi presupuesto yo dije, espero que me cueste 35 pesos producir 1 kilo de carne y al final me costó 40, ¿no? Habrá que ver qué es lo que se hizo mal para establecer acciones correctivas, implementar los nuevos planes, volver a controlar o rehacerlos por completos, ¿no? No lo hice bien o de plano el plan que hice era equivocado. Pero tenemos que ver, pues, ¿no? El cálculo de costos no como una acción que se hace al final, no como una acción que se hace aislada, sino como parte integral del proceso de planeación de la empresa. Decimos que forma parte del proceso de control y que se refiere, control como definición, es la medición y corrección del desempeño de una organización, de una empresa, con el fin de asegurar que se cumplen los objetivos, ¿no?, de la empresa. Como dije, está estrechamente relacionado con la planeación. Por lo tanto, la planeación no tiene sentido, no tiene ningún sentido que yo haga planes si después no voy a verificar que se lograron esos planes. Y no tiene sentido hacer controles. Yo incluso digo, ¿para qué estás tomando datos? Algo que repito mucho en mis clases es que no hay veterinario que no diga que hay que llevar registros en las empresas, en las unidades de producción. Y repetidamente cuando les pregunto, les digo, a ver, ¿qué dato tomarías? Y ya me dicen qué dato tomarían. Y les empiezo a preguntar cosas básicas de lo que es un diseño de un indicador, como por ejemplo, ¿con qué frecuencia lo tomarías? ¿Cómo vas a transformar ese dato? ¿Qué decisión vas a tomar con base en él? Etcétera. Cuando empiezo a preguntar, ahí es donde topamos. Mi conclusión a lo largo de un rato es que en general, desde luego hay muy buenas excepciones, los veterinarios estamos convencidos de la necesidad de tomar registros, pero no sabemos qué hacer con todos los datos que colectamos. Una vez que tengo los datos, nos cuesta trabajo decir, bueno, ¿qué decisión respaldo con este dato? ¿Para qué lo tomé? ¿Contra qué lo comparo? ¿No? ¿Qué me ayuda a mejorar este dato? Y eso puede ser parte de la explicación de por qué incluso los productores no llevan registros, puesto que es una actividad que consume tiempo,
y si no le ven un beneficio, si no se transforma en dinero, pues parece una actividad que solamente eso hace, consumir tiempo y no genera beneficios. Por lo tanto, para que nuestros registros, nuestros controles puedan generar una utilidad, convertirse en dinero, tienen que estar estrechamente vinculados con la planeación. Muy bien. Bueno, este es el proceso básico de control, que consiste en establecer indicadores y estándares para esos indicadores, es decir, qué voy a medir, ¿no? Y qué espero alcanzar, ¿no? Y después medir el desempeño con los estándares establecidos, comparar y, bueno, corregir lo que haya ocurrido, ¿no? Así. De otra manera, insisto, no tiene sentido ni tomar registros, ni calcular costos, ni nada como eso. Algunos principios del control son que los controles deben estar basados en objetivos y metas, nuevamente, reafirmando el hecho de que si no sé para qué voy a usar un dato, mejor no lo registro. Es mejor poner los estándares en puntos críticos. Si yo pongo una cadenita de eventos que ocurren en la producción ganadera, ovina o de cualquiera, son tantas las actividades y parecería que alguien podría tener la tentación de poner registros y controles en cada una de las actividades, ¿sí? No tiene sentido, puede ser demasiada información que luego no se ocupa, pero sí seleccionar los puntos críticos, sobre todo donde pueden hacerse cambios, donde algo se puede mejorar y a partir de ahí poner nuestros controles. El diseño de un sistema de planeación y un sistema de control en una empresa debería ser parte de nuestra responsabilidad con el fin de vigilarlas, de monitorearlas de manera más precisa. Y bueno, siempre dirigidos a una acción correctiva. Nuevamente, no capturar datos, no registrar datos simplemente porque los quiero registrar, ¿no? Ni siquiera porque dice el libro que debe registrarse si es que no sé para qué lo voy a utilizar. Y bueno, cuando hacemos el cálculo de costos de producción, ya dije hace un momento que y di la idea de que nos debe ayudar a tomar decisiones. Para eso nos debe servir, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en la facultad, en nuestro programa, en los textos, en los que, de algunos libros de aquí, del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Veterinaria, se ve el proceso de cálculo de costos de producción como un proceso final, como algo que se hace al último simplemente para ver qué pasó, ¿sí? Y normalmente eso se llega a hacer en el momento en que ya no pude corregir nada a lo largo del proceso. Pues, evidentemente es necesario que a lo largo del proceso yo tenga también puntos de control para que al final yo nada más no solamente utilice los costos de producción para decir, me fue mal o me fue bien, sino que vaya viendo cuando las cosas van alejándose de lo planeado y con base en eso pueda tomar acciones correctivas, ¿no? Dado que el cálculo de costos de producción forma parte del proceso de control, entonces tengo que preguntarme siempre que vaya a hacer un cálculo, ¿para qué se hace? ¿A qué proceso de planeación responde? ¿Qué me va a permitir corregir? Y cada cuánto debería hacerse pues ese cálculo, ¿no? Insisto, les decía que las metodologías que usamos o que hemos enseñado a lo largo de mucho tiempo aquí en la facultad, normalmente terminan con estos objetivos. Comparar el costo con el precio de venta, identificar un punto de equilibrio y conocer la estructura de costos. En general, hemos aprendido que para esto sirve. Sin embargo, mi opinión es que es insuficiente. Deberíamos hacer más cosas con los costos que nos ayuden a mejorar la competitividad de la empresa. Por eso pongo aquí, bueno, y luego que sigue, ¿no? Este es el resultado de un cálculo de costos de producción de 1 litro de leche en una unidad, no recuerdo dónde, bueno, pero de hace algunos años. Y lo que dice acá que se hace, ¿no? Comparar con el precio de venta, identificar un punto de equilibrio y conocer la estructura de costos, lo tendríamos en este resumen. Esta es mi estructura de costos, es decir, cuánto del costo total corresponde a cada uno de los insumos, depreciaciones, alimento, mano de obra, medicamentos, y el costo total comparado con el precio de venta, ¿no? Entonces aquí, y después el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un punto ficticio, en realidad la empresa no se va a comportar así, pero lo utilizamos como un punto ficticio, donde los ingresos
igualan a los costos. Es un punto donde la empresa no gana ni pierde dinero. Y es un punto en el que nadie quiere estar, pues, ¿no? Nadie quiere tomar el riesgo de invertir su dinero y llevar a cabo un montón de actividades para no ganar ni perder dinero. Desde luego, lo que tiene la empresa es ganar dinero. Entonces, el punto de equilibrio es un punto que simplemente que nos sirve de referencia en dónde está, para saber si estoy adelante del punto de equilibrio y entonces debería estar en zona de ganancias o si estoy atrás, ¿no? Ya voy a saber desde antes si gano o pierdo, simplemente me diría qué tan lejos estoy, es alcanzable, cosas como esas. Tiene sus asegúnes, pero es una metodología muy utilizada, ¿sí? Y aquí yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Bueno, pues ya hice mi cálculo de costos de producción al final del proceso, ¿sí? Ya sé que estoy perdiendo dinero, que produzco a 33 pesos y vendo a 26. Ya sé que en este caso el alimento es el insumo que representa el mayor porcentaje y ya sé que estoy por debajo del punto de equilibrio. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿No? Con estos datos, yo en realidad no puedo saber dónde debo hacer los cambios o qué cambios debo hacer. Si toda la información económica se reduce a esto, pues no, yo no voy a saber qué cambios hacer ni qué efectos podrían tener los cambios. Por eso tenemos que ampliar, tenemos que superar la idea de que los costos de producción se calculan solo al final y que solamente tenemos que entregar este resultado, ¿sí? Es útil, va a servir para muchas cosas, si se hace de manera constante y frecuente es un perfecto indicador, pero vamos a ampliar nuestros indicadores. Porque con esa información no sabemos dónde hacer los cambios, ni qué cambios hacer. Si necesitamos rehacer los planes, reasignación o aclaración de tareas, contratar más personal, capacitar, despedir a alguien, mejorar la dirección, las inversiones, y tampoco, como decía, sabemos qué efectos tendrán los costos, los cambios, una vez que se lleven a cabo. Necesitamos, por lo tanto, tener un sistema de control en la empresa, una planeación y un sistema de control, ¿sí? Y en los términos económicos vamos a necesitar un sistema de contabilidad de gestión. Ahorita vamos a diferenciar un sistema de contabilidad de costos de gestión con un sistema de contabilidad de costos de control. La gran ventaja es que el de gestión es mucho más fácil que el otro, ¿no? ¿Qué es la contabilidad de costos? Entrando en esta parte, pues de manera general es llevar las cuentas, ¿no? Todo el mundo, de alguna manera, hacemos las cuentas, a veces más o menos específica de lo que nos cuesta hacer algo, ¿no? Y generalmente, ¿no? Llevar las cuentas de una empresa se hace con fines fiscales o de control. Con fiscales, pues ni modo, hay que llevar los impuestos. Y en este caso, mi recomendación siempre es referirnos con un profesional. Nos va a salir más barato siempre hacerlo así, ¿no? Y de control, ¿no? Por ejemplo, en empresas que tienen que reportar a socios, a propietarios, ¿no? Es necesario siempre tener una contabilidad de control. En proyectos, por ejemplo, que recibieron financiamiento externo, subsidios, tienen que llevar una contabilidad que después pueda ser auditada de parte de la empresa, de la institución que lo financió, para comprobar el destino de los recursos. Y para todo eso es necesario una contabilidad de control, ¿sí? Una contabilidad de costos, además debería servir para auxiliar la toma de decisiones. Y esto supera estos dos fines, ¿no? Por eso vamos a hacer una diferencia entre una contabilidad de gestión y una contabilidad de control. La contabilidad de control, como yo decía, está orientada normalmente a satisfacer necesidades de información de usuarios externos, socios, el gobierno, ya sea el SAT o si se recibió algún financiamiento, está orientada a eso. Acá, por ejemplo, nuestros centros de enseñanza tienen que llevar una contabilidad muy rígida que clasifica los costos en partidas muy específicas que no tienen que ver incluso a veces con el proceso productivo, sino como lo entiende el patronato de la universidad. Y esa contabilidad que llevan y que tienen que llevar forzosamente porque es una responsabilidad de los delegados administrativos, ¿no? Muchas veces es muy difícil utilizarla para tomar decisiones productivas
dentro de la empresa por la forma en la que está organizada, ¿no? Su objetivo básico es tener un registro de las transacciones, los criterios con los que se tiene que procesar la información para una contabilidad de control son muy rígidos, son muy objetivos, son muy claros. La información se procesa con muchas restricciones. Yo no puedo, ahora que hablemos un poco de depreciación, depreciar como me dé la gana, sino como me dice Hacienda. Yo no puedo, ¿no? Por ejemplo, catalogar un insumo en un rubro que a mí se me ocurra, crear cuentas nuevas, sino las que ya me establece el sistema de control. Y bueno, en general es un sistema de información más rígida y esta normalmente es muy bueno dejársela a los contadores, ¿no? Suele ser buena idea. Y por contraparte, la contabilidad de gestión está orientada a satisfacer necesidades de información de usuarios internos, ¿sí? Y su objetivo fundamental es auxiliar la toma de decisiones, no informar hacia afuera, sino satisfacer las necesidades de información de usuarios internos para auxiliar la toma de decisiones. Por lo tanto, su procesamiento no obedece a criterios externos preestablecidos, sino a los que nosotros decidamos. Se pueden utilizar criterios más subjetivos y se organiza y detalla la información de acuerdo a los intereses de la empresa y en particular de aquellos actores dentro de la empresa que van a tomar las decisiones. Aquí tenemos libertad para organizar la información con base en ciertos principios, desde luego, en ciertos criterios, pero el objetivo último va a ser que esta información sirva para tomar decisiones. Este sería un esquema, ¿no? Del ordenamiento de resultados del sistema de contabilidad de gestión, que, bueno, pues simplemente consiste en capturar y registrar la información, procesarla, y estos resultados utilizarlos para la toma de decisiones, tomar información contable confiable, organizar un sistema de contabilidad de gestión, y con eso medir si estamos siendo eficientes, si decides seguir produciendo, si hay que cambiar, si hay que modificar, saber cuánto ganamos en un negocio, delegar responsabilidades, evaluar en las distintas áreas de la empresa y con el fin de fijar metas, verificar el alcance de metas, controlar o incentivar a los subordinados. Eso es lo que vamos a buscar en un sistema de contabilidad. Y para establecer un sistema de contabilidad de gestión, lo que vamos a hacer es basarnos en centros de responsabilidad. Es decir, basarnos en el hecho de que las empresas se integran de una serie de subproductos o subáreas. En una empresa hay varias actividades que están encadenadas y cada una de ellas puede tener naturalezas distintas, aunque estén vinculadas, y responsables distintos, utilizar recursos diferentes y por lo tanto es necesario evaluarlas por separado, ¿sí? Y bueno, porque la evaluación global no permite medir la eficiencia de cada proceso y ni delegar responsabilidades y fijar metas específicas por área, ¿no? Un ejemplo, vamos a suponer que alguien está produciendo en el área agrícola su propio silo o alfalfa, podría ser, o algún otro forraje, avena, ¿no? Y debido a que aquí somos ineficientes, que tenemos tierras con mala calidad o que se han cometido descuidos en la producción, ¿sí? En lugar de estar produciendo una paca de alfalfa, y ahorita no acabo de preguntar el precio, pero bueno, varía tanto. Vamos a suponer que el precio en el mercado esté en 50 pesos una paca de alfalfa, ¿sí? De alfalfa, perdón, de avena, de alfalfa, ojalá, ¿sí? Y yo la estuviera produciendo a 70 pesos, ¿no? Si yo no tengo un control aquí aparte, lo que va a pasar que esta la voy a meter en la alimentación, en la producción en la alimentación de las borregas. Estoy viendo dónde están, no, acá, en la hora de reproducción, en la hora de producción, ¿sí? Y cuando calcule el costo de producción de 1 litro de leche, me va a salir muy elevado, ¿sí? Y voy a pensar que es culpa de todo el sistema, voy a culpar tal vez a las borregas, cuando la culpa está oculta en la ineficiencia en el área de producción, ¿sí? Entonces, si yo comparo, yo tendría que comparar estos 70 con estos de mercado, porque si alguien más puede producir esos 50 a 50 pesos, algo debo estar haciendo mal por aquí, ¿sí? Y así en cada área debe tener sus propios parámetros de evaluación y en cualquier área en la que yo quiera tomar decisiones, que prácticamente por eso especificamos los centros de responsabilidad.
Entonces, hay que recordar cuando estamos diseñando un sistema de control que registrar y procesar información siempre tiene un costo. En dinero, en tiempo, en recursos, siempre tiene un costo. Por lo tanto, no es necesario registrar toda la información, sino identificar aquellas variables que puedan ser críticas. Insisto, hay tantos procesos que ocurren en la producción que no vamos a registrar cuántas horas estuvo prendido un foco, a menos que efectivamente queramos o sea un costo que nos importa, pueda mejorar la competitividad, etcétera, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que podrían registrarse que sería imposible acabar de registrar todos los eventos que ocurren en un proceso productivo, por eso hay que seleccionar aquellos que tengan relevancia. Algunas veces puede ser útil estimar algunos costos, cada empresa debe tener una estructura distinta, por eso nosotros es muy difícil implementar un sistema de control de una empresa a otra, pues, ¿no? Es muy difícil porque cada uno va a tener situaciones y condiciones distintas, por eso debemos saber y conocer ciertos principios para poder ajustar los sistemas de gestión a distintas empresas, ¿no? Más adelante hablaré un poco del costo directo. A mí es algo que me gusta mucho. En lugar de calcular el costo de producción total, como pusimos antes, simplemente calcular mano de obra directa y materiales, y nos va a explicar generalmente en producción ganadera arriba del 85% del costo de producción, y lo puedo hacer de manera muy inmediata, y el 15% restante puedo vivir sin conocerlo, ¿no? Tomar decisiones con base en ¿no? Y no gastar tanto tiempo en actualizar el valor de los activos para calcular depreciaciones, en fin, esas cosas que luego contribuyen muy poquito a la explicación del costo de producción y que consumen demasiado tiempo. Un costeo directo, que es algo muy sencillo de hacer, ¿no? Nos puede explicar, nos puede permitir vigilar y monitorear el comportamiento de la producción de manera más simple. Bueno, decíamos que los centros de responsabilidad son subáreas, puede haber de distintos tipos, y cuántos y cuáles, pues dependerá de cada empresa, siempre que sean costo efectivos, que donde quiera que vaya yo a poner un centro, un área donde voy a recabar información, exista la posibilidad de generar, de tomar a cabo acciones que hagan cambios y modifiquen los resultados de la empresa de manera significativa. Es lo que nos interesa para eso, ¿no? Bien, esto ya lo he estado mencionando, he abundado antes, y simplemente cuáles son las características que deba tener un sistema de gestión. Y bueno, ahí aquí es necesario nosotros ir desarrollando nuestros propios indicadores de desempeño, ¿no? Aquí he puesto de distintas áreas de la actividad veterinaria, pero por ejemplo, ¿cuánto cuesta una primala, no? Si me están saliendo muy caras, si en algún momento me convendría comprar de fuera, si puedo hacer cosas para abaratar el costo de una primala, esto es importante tal vez. Hay lugares donde la tierra es lo escaso, ¿no? Las praderas, por ejemplo, y un indicador que me diga los kilogramos de carne por hectárea o el costo por hectárea, ¿no? Es muy importante tenerlo. Entonces, costo de preparación de la tierra. En fin, puede haber muchos indicadores, y dependiendo el área que es más importante, el área que me preocupa, ¿no? Serán los indicadores que yo desarrolle. ¿Sí? Bueno, vamos, una vez que ojalá y estuvieran en este punto de acuerdo conmigo, que el cálculo de costos de producción no solamente debe hacerse al final, sino tenemos que diseñar un sistema de control, un sistema de indicadores que me permita ir monitoreando el logro de las metas, ¿no? Si estaríamos de acuerdo con eso. Bueno, para diseñar estos indicadores, para, como decía hace un rato, estimar el costo de las actividades, el costo de la implementación de alguna medida o técnica, lo que vamos a utilizar son estos principios y estas herramientas. Con estas 4 cosas en mente, en mi opinión, es factible diseñar indicadores de costos, ¿sí? Que respondan a un sistema de contabilidad de gestión. Para términos contables, para armar una contabilidad que se va a presentar a los socios o Hacienda o a un inversor, no nos alcanza. Y como decía hace un rato, esa puede ser una actividad que tal vez sí convenga en la mayor parte de los casos dejársela
a un profesional, pero para que nosotros como zootecnistas tomemos decisiones de la empresa, una contabilidad de gestión con estos principios suele ser suficiente. Lo primero que vamos a ver es la necesidad de utilizar siempre el principio económico. Y aquí estoy distinguiendo entre el principio económico y el principio contable, ¿sí? Entonces vamos a utilizar para nuestro sistema de gestión, la mayor de las veces, el principio económico. ¿A qué se refiere el criterio económico? Se refiere a incluir todos los recursos consumidos aun cuando no representen operaciones contables. ¿Qué es una operación contable? Cuando yo saco dinero de la bolsa o de una cuenta y hago un pago y bueno, y alguien más lo recibe. Es una transacción, pues, ¿no? En las unidades de producción, muchas y más todavía en las familiares, es muy frecuente que ocurra, que haya recursos que se consumen que no representan una operación contable. Por ejemplo, ¿cuánto vale el rastrojo una vez que coseché el maíz y aproveché el maíz, a lo mejor alguno para las tortillas en la casa o para vender, pero el rastrojo que queda, que después doy a los animales, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Cuál es su valor? Si en los rebaños en los que se pastorea a diario 2 o 4 horas, ¿no? ¿Cuánto vale esa mano de obra? ¿Sí? Y todos esos recursos que parece que no representan un costo, un desembolso, es conveniente tomar una decisión si debemos o no incluirlos dentro de un cálculo económico. Más adelante seguramente surgirá algo de duda, pero vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Entonces, se refiere a casos como renta de terrenos propios, costo de mano de obra propia, de oportunidades de dinero, son algunos de ellos que deberíamos considerar. Y estos se deben valorar con base en su costo de oportunidad. Y más adelante veremos este principio del costo de oportunidad. Vamos a ejemplificar la importancia de utilizar el criterio económico. Vamos a suponer que alguien dispone de 20 hectáreas de potreros, ¿sí? Y en ellos, aquí creo que lo ponía para vacas, no importa, ¿sí? Tiene esta actividad, ¿no? Entonces, en estas 20 hectáreas tiene un número determinado de vacas y paga o tiene costos de mano de obra por 3,000 pesos al mes, que podría ser la valoración de su propia mano de obra. Gastos de alimento, de complementar, de llevar algún forraje, algún complemento por 2,000 al mes. Otros gastos como mantener cerco, chapear por 1,000 y tendría un total de 6,000. ¿Sí? Y bueno, vende leche 8,000 y en promedio un becerro por año a este precio, ¿sí? El número de animales o esos ingresos por venta de becerros en promedio por mes, aunque ocurran en ciertos momentos más concentrados, pero lo ponemos promediado. De tal manera que bajo este esquema, parece ser que él tiene 9,200 pesos de ingreso y 6,000 pesos de gastos. ¿De acuerdo? Pero aquí dice que es el uso libre de las 20 hectáreas, es decir, que no tiene costo. No está considerando ningún costo por el uso de las 20 hectáreas. Le están saliendo gratis, pues. Pero en realidad no le salen gratis y ahorita discutiremos un poco y si tienen duda es muy útil, sería útil, porque si debemos o no considerar el precio de esas 20 hectáreas. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que en la zona, ¿sí? En esa misma región, algunas otras personas que no utilizan su tierra la rentan y reciben 250 pesos mensuales por la renta de cada hectárea. Esto es que 250 por 20 hectáreas significaría 5,000 pesos. ¿Sí? Si el productor no estuviera utilizando la tierra para producir él mismo, podría rentarla a alguien más, porque para este caso existe un mercado para esas tierras, por 5,000 pesos, pues, ¿no? Entonces, este costo, ¿sí? Deberíamos incluirlo, basados en el principio económico, dentro de los costos de producción. Entonces, serían 3,000 pesos de mano de obra, lo mismo, alimento, pero el costo de potrero por 5,000 pesos. ¿Sí? De tal manera que manteniendo el resto de los costos constantes, ahora su costo total, incluyendo la mano de obra, es de 11,000 pesos y los ingresos no se modifican, son de 9,200, de tal manera que ahora el productor
y lo voy a poner entre comillas, está perdiendo 1,800 pesos, ¿no? Está perdiendo 1,800 pesos. Nosotros, después de estar en esta charla y hacer un cálculo de costos de producción, va uno y le dice al productor, oiga, usted está mal porque está perdiendo 1,800 pesos, ¿no? Y el productor va a decir, no, yo no estoy perdiendo, yo estoy claro que cada mes tengo 3,200 pesos en mi bolsa, ¿no? De manera contable, ¿no? Pagando lo que pagó y quedándose con el dinero que le sobra, tiene 3,200 pesos en su bolsa, ¿sí? Y siempre hago la broma, hasta te invito a una cerveza con ese dinero, pues, ¿no? Pero nosotros en nuestro análisis económico, haciéndole caso al profesor que invitaron a dar una charla ahí, ¿no? Resulta que está perdiendo dinero. Y la pregunta, ¿cuál es lo cierto? Pues, ¿y cuál dato tiene más utilidad? ¿Para qué me sirve saber este dato en el que yo digo que es necesario incluir el costo de oportunidad? Bueno, pues es difícil la interacción siempre en Zoom, pero en línea, pero bueno, normalmente la respuesta que recibo, bueno, son diversas, ¿no? Pero a lo que vamos a llegar es que vamos a suponer que este dato lo que me va a servir es para ver qué tan eficiente está siendo el productor. Eficiente está siendo el productor. Porque al incluir el costo por la tierra, ¿sí? Un costo real que está en el mercado, que otros están pagando por esa tierra, estamos asumiendo que hay otros productores en la zona que sí están pagando 5,000 pesos por la renta de la tierra, ¿sí? Sí están pagando 250 pesos por hectárea y permanecen en el mercado. Y si permanece en el mercado porque es un costo que está vigente en el mercado lo que me está diciendo que la tierra vale eso y que cuando tú lo incluyes en tus costos y no lo puedes pagar, ¿sí? Quiere decir que estás siendo ineficiente en comparación con los otros. Algo estás haciendo tú mal, ¿no? Montado, o sea, confiado en que la tierra es tuya, en que no tienes que hacer tanto esfuerzo, algo estás haciendo mal, que otros que tienen que rentar la tierra, sí están haciendo ese esfuerzo, están aplicando esas tecnologías y están siendo más eficientes, ¿sí? Eso, para eso nos sirve incluir el criterio económico, para evaluarnos, para compararnos contra lo que otros están haciendo con base en los precios de mercado. A veces pongo otro ejemplo en el que nuestros colegas, nuestros alumnos que luego salen y sus papás les prestan un local que tienen, ¿no? Para poner su clínica veterinaria, su primer consultorio, ¿no? Y de entrada, pues no les cobran renta, ¿no? Entonces, si ese local, por ejemplo, pudiera rentarse en 6,000 pesos, ¿no? Y después de ellos al mes, ¿no? Se dan cuenta que tienen 8,000 pesos de ganancias de su negocio, pues en realidad no están teniendo 8,000 pesos, porque al no estar pagando la renta, entonces este costo que debería estar incluido, menos estos 6,000, solamente tienen 2,000, ¿no? Y es el estar tranquilo, al parecer, decir, pues sí me está viendo bien, estoy ganando esta cantidad de dinero, lo estamos viendo por no estar incluyendo, haciendo un cálculo del costo, incluyendo un criterio económico, sin comparar lo que otros sí tienen que hacer, porque muy probablemente otros con este margen ya hubieran cerrado, pero tú como estás recibiendo un subsidio, no lo ves, ¿no? Y parecería ser que estás mejor. Entonces, efectivamente el productor tiene razón, él tiene 3,200, pero nosotros con esto lo que le vamos a decir, bueno, sí, pero podría ser más eficiente y un trabajo sería buscar, ¿no? Ya sabe que con eso que algo se está haciendo mal, que estamos siendo ineficientes en comparación con otros. Vamos a ver qué hacen otros y qué podemos mejorar para que este productor, aún incluyendo el costo de ese recurso que sí está usando, pudiera ser rentable, ¿sí? ¿Qué pasa? Y aquí voy a hacer un paréntesis que normalmente no hago, pero dado la charla que di antes, ¿qué pasa con lo que yo decía hace un rato de los sistemas campesinos, ¿no? Cuando tienen las áreas de uso común y cuando generan, cuando tienen el costo, si calculamos su costo, la pregunta es si deberíamos o no incluir un costo por la renta de esa tierra, ¿sí? Esa es una pregunta. Y también los productores, este tipo de productores, están ocupando su propia mano de obra. Y la pregunta es si deberíamos incluir un costo por la mano de obra.
Y aquí aplica algo, bueno, un criterio económico y uno de economía campesina que son importantes. Por un lado, aquí incluimos el costo de la mano de obra porque efectivamente existe un mercado para rentar esta mano de obra, ¿sí? Aquí normalmente no es posible que el productor, si no mete borregos, esa tierra que le correspondía se la rente a alguien más. Es muy difícil que pueda obtener o que haya un mercado para rentar los derechos de uso de pastoreo a alguien más. Donde incluyan esos, donde exista ese mercado, tendría sentido incluirlo, pero donde no, este es un recurso que no tiene un costo de intercambio. No se puede vender por algo y entonces no debería incluirse como costo, ¿sí? Porque no mejora ninguna toma de decisión, ¿sí? Para él, en ningún momento tomar una decisión, el análisis, incluirlo en la toma en el análisis económico, lo va a llevar a poder cambiar la decisión, porque no podría venderlo, rentarlo o algo más. Si hubiera un mercado donde puedes rentar tu derecho, tu derecho de uso común, que ahí se llama, entonces podría incluirse. O debería incluirse, pero si no existe una oportunidad real de esto, no habría razón económica para hacerlo. No ayuda a mejorar ninguna decisión. No se puede tomar ninguna decisión con base en él. ¿Qué pasa con la mano de obra familiar? ¿Sí? Ocurre algo similar. Una característica de la economía campesina es que valoriza la mano de obra marginal, ¿sí? O intransferible, mano de obra que si no la ocupas en eso, es difícil ocuparla en algo más, ¿sí? Entonces, para esa mano de obra, todo depende. Si esa mano de obra tiene una segunda oportunidad, ¿sí? Y cómo está la mano de obra, porque no se trata de que decir, bueno, pues si yo me fuera a trabajar a la ciudad, no. Si fueras a trabajar a la ciudad, pagarías por ir y regresar, tus gastos afuera y no te contratarían las 2 o 3 horas que llevas el ganado a pastorear, tendrías que estar 8 más el tiempo. Es decir, hay que ver si la mano de obra tal como se ocupa es transferible o no es transferible, ¿sí? Y si no es transferible, si no tiene un costo de oportunidad, entonces no la vamos a incluir, pero lo que vamos a hacer, lo veremos más adelante, ahora o más tarde, vamos a ver cómo la incorporamos en el análisis económico, esta mano de obra. Esto es muy importante porque es muy frecuente que se hagan análisis económicos de costos de producción en sistemas familiares y se incluyan todos estos costos, ¿sí? De recursos que no tienen un uso alternativo y de esa manera aparezcan que son que están produciendo muy caro, que son ineficientes, y entonces siempre a uno le surge la pregunta, ¿no? Si son tan ineficientes y sus costos son tan altos, ¿por qué tantos lo siguen haciendo durante tanto tiempo? Pues, ¿no? Desde luego están utilizando una lógica económica distinta y es muy importante entender esta lógica. Muy bien. Entonces, recordemos que el criterio económico es algo que vamos a utilizar y aquí hemos acotado un par de elementos que son muy importantes para la ganadería familiar, la ganadería campesina basada en mano de obra familiar y agostadores de uso común. Es muy importante tener en cuenta estas dos acotaciones. Bueno, aquí, por ejemplo, para el caso que estamos analizando, ¿qué pasa si el productor, en lugar de producir de manera ineficiente, mejor renta su tierra? Pues no. Entonces, parecería que es una mejor opción. No va a tener mano de obra, no tener alimento, no costo de potrero, 1,000 pesos de otros gastos que hay que mantener chapeado y cercado y no tendría ningún ingreso más que rentar la tierra y al parecer tendría un margen de 4,000, ¿sí? Parece que la opción de rentar es una mejor alternativa para él. Y sí, para alguien que es ineficiente en la producción, tú no eres eficiente, no sabes producir, mejor rentasela a alguien que con ese mismo recurso es capaz de generar más riqueza, ¿sí? Pero, desde luego, dado que existen productores que sí pagan los 5,000 y pueden ser rentables, seguramente este productor haciendo cambios podría obtener un beneficio mayor que este que estamos viendo acá. Esto es lo que se refiere al criterio económico. El otro tiene que ver con el costo de oportunidad. ¿Cómo voy a valorar ese recurso? Como decíamos, ¿cuánto le pongo a la tierra? De costo a la tierra que estoy ocupando, al dinero que tengo invertido, a mi mano de obra, a los esquilmos que provienen de la actividad agrícola. A ver, voy a esperar un minuto a ver si... Ahora sí me están taladrando aquí en la puerta, ya pasó.
Entonces, los criterios van a ser para valorar un recurso en su siguiente mejor oportunidad. Si yo no ocupo la tierra para alimentar mi ganado, ¿cuál es su siguiente mejor oportunidad? Rentar. ¿Y cuánto me va a dar por renta? Ah, pues decíamos ahí que 250 pesos por hectárea. Es su siguiente mejor oportunidad. Y conviene tomar el precio de mercado, ¿no? El precio al que se está vendiendo ese insumo en el mercado. Y, sin embargo, yo puedo utilizar dos criterios dependiendo del objetivo del análisis. Y aquí pongo un ejemplo siempre, ¿no? Que suele ser útil, ¿no? Si yo, vamos a suponer que yo estoy ocupándome de un rancho, de mi propio rancho, y cuando quiero ponerme el precio a mi mano de obra, digo, ¿cuánto me voy a pagar yo? Entonces empiezo por valorar, ¿no? Mi mano de obra con base en su siguiente mejor oportunidad, la mía, como persona. Entonces digo, bueno, pues yo soy licenciado, hice una maestría, tengo tantos años de experiencia, etcétera. Yo digo que debería ganar 40,000 pesos al mes. ¿Sí? Yo estoy diciendo lo que debo ganar por mi mano de obra, ¿sí? Pero cuando voy con la empresa, ¿sí? La empresa me va a decir, oye, pero ¿tú qué vas a hacer aquí en mi empresa? O sea, cuando estoy evaluando a la empresa, es el costo de producción para la empresa, ¿sí? Para mi rancho, pues, ¿no? Entonces va a decir, pues tú nada más vas a hacer, llevar unos registros, vas a pasearte, vas a hacer eso, ¿sabes qué? No te puedo pagar 40,000 pesos por eso. Serás muy bueno en otras cosas, pero aquí para lo que me sirves, yo, lo que tú puedes hacer, yo puedo contratar a alguien y pagarle 10,000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos valores? Porque el mismo recurso, dependiendo de un criterio u otro, puede ser valorado de manera distinta. La pregunta es, ¿cuál es el que debo ocupar? ¿Sí? Aquí, si yo quiero tomar una decisión sobre qué hacer con mi mano de obra, yo voy a decir, híjoles, en mi rancho nada más genera 10,000 de riqueza, pero afuera genera 40,000. Para mí lo mejor es irme a trabajar afuera y no 10,000 en el rancho, porque este recurso estaría mejor utilizado porque generaría más dinero afuera. Y eso es para mí valdría 40,000 y tomaría la decisión de irme a trabajar fuera, ¿sí? En cambio, para la empresa, ¿sí? La empresa, su criterio debe ser, a ver, si no te contrato a ti, ¿cuánto me cuesta contratar a otro que haga exactamente lo mismo que vas a hacer tú? Y en ese caso son 10,000 pesos, ¿no? Para la empresa, para incluirlo en el costo de producción, este es el costo de oportunidad de la misma mano de obra, ¿eh? Si al final decido quedarme, ¿no? La empresa debería valorarla en 10,000 y no en 40,000, pues no tendría por qué hacerlo. Eso es muy importante porque luego hicimos en algún tiempo el análisis bueno, hicimos encuestas en todo el país con un recurso de Zagarpa. Y cuando le preguntábamos el valor de los terrenos, sobre todo en producciones ovinas, ahí nos pasó mucho, que en producciones ovinas estaban las explotaciones en terrenos ya que se habían convertido urbanos, algunos hasta cercados, y cuando les preguntábamos cuánto vale su terreno, nos daban precios exorbitantes, ¿no? 1,000,000 de pesos, etcétera. Obviamente, cuando metíamos eso al costo del capital por el dinero invertido, todas las explotaciones no salían rentables, pues, ¿no? Porque era demasiado. Nadie compraría un terreno de esa cantidad de dinero para tener 20 o 30 o 40 borregos. Nadie lo compraría, pues en su traspatio, nadie compraría un terreno para eso. Pero después las personas quieren valorarlo de esa manera, ¿no? Y desde luego no es real y lo único que ocurría es que hacía que todas las explotaciones no fueran rentables. En esas explotaciones lo que pasó fue que eran terrenos rurales, luego se fueron urbanizando o alguien lo tiene casi como hobby, pero no está utilizando ese terreno en su mejor alternativa. Entonces, quien es eficiente es el productor, pero no los borregos, porque los que parecen ahí ineficientes son los borregos. Entonces, eso es muy importante a la hora de valorar, tenerlo en cuenta, utilizar el costo de oportunidad, el valor de mercado y decidir qué criterio vamos a utilizar. ¿Cuánto costaría el insumo si tuviera que adquirirlo en el mercado? ¿O cuánto me darían por el insumo en el mercado? Hay muchos ejemplos que podrían ponerse. Otro tema importante es que muchas veces tenemos que dividir el costo de un recurso entre distintas actividades o productos que se generan en una empresa. Habíamos dicho hace un rato que podríamos tener distintos centros de responsabilidad, la producción de praderas,
la producción de granos o forrajes, la producción de los mismos corderos, es decir, la oveja hasta que desteta un cordero y luego la engorda, ¿no? Pero yo podría tener recursos que son compartidos entre todos. Por ejemplo, si fuera importante el combustible y todos los gastos asociados al vehículo, a un vehículo, su depreciación, mantenimiento, seguro, tenencias, todo eso, si eso es un costo importante, la pregunta es cómo lo divido entre las distintas actividades. Es muy difícil dividir, bueno, cuántos kilómetros hizo para cada cosa, cuánto tiempo, es extremadamente complicado. Entonces, por eso, en muchos de los gastos, que podría ser, como en este ejemplo, el vehículo, el sueldo del administrador, que va a tomar decisiones sobre todo, muchas veces los sueldos administrativos, recepcionistas, secretarias, contadores, etcétera, también es muy difícil asignar de manera directa. No puedo hacer un costeo directo con ellos, tengo que asignarlo de manera indirecta siempre. Y entonces ahí prorratear, dividir de manera prorrateada el insumo es lo más adecuado y más sencillo. Entonces, corresponde a la asignación proporcional de costos entre distintos productos en una empresa. Y bueno, hay varios métodos que podemos utilizar. En la literatura contable hay muchos, pero normalmente a nosotros nos basta tener en mente dos: el porcentaje de mano de obra directa o el porcentaje de ingresos, ¿sí? Entonces, esto lo hacemos una vez cada año, incluso una vez puede ser más tiempo, y estos porcentajes se utilizan para dividir todos estos costos que no pueden ser asignados de manera directa. Por ejemplo, por porcentaje de ingresos, suponiendo que del total de los ingresos de una empresa, el 10% proviene de praderas, lo que valdrían las praderas si lo vendo, lo que valdrían los reemplazos si los vendiera, la producción de los corderos si los vendiera y los corderos engordados si los vendiera, que estos fueron los porcentajes, ¿sí? Que se calculan, como decía, una vez, ¿no? Y después estos porcentajes los utilizaría para repartir todos los otros gastos que no pueda asignar de manera directa. Siempre que pueda asignar un gasto de manera directa es mejor, pero cuando no puedo hay que prorratear. Es una aproximación, se acerca a uno, pero no es exacto, desde luego, pero muchas veces es lo mejor que podemos hacer. De tal manera que si el vehículo me cuesta entonces 10,000 pesos al mes, estoy inventando números, pues 1,000 corresponderían, se los asignaríamos a las praderas, 1,800 a los reemplazos, 3,000 a los corderos y 4,200, bueno, a la producción y a la engorda. Así repartiría estos 10,000 que no puedo asignar de manera directa de insumos como los que puse, ¿no? Y también podría utilizarse en lugar del porcentaje de ingreso, el número de manos de obra directa. Se basa en el que cuando se utiliza mano de obra directa, la que está trabajando directamente con el ganado, normalmente operarios, peones, el mismo veterinario, esa mano de obra es la que consume los recursos. Entonces, porque hay que dirigirla, porque ocupa insumos, energía. Entonces, en eso se basa este principio. Podemos utilizar cualquiera de los dos, son aceptados y como les decía, son una aproximación. Aquí estamos asumiendo que esta es la mano de obra directa por área y que estos son los porcentajes, y nuevamente estos porcentajes utilizaríamos para prorratear los costos entre distintas actividades. Ya no me acuerdo a qué horas empecé, pero bueno, creo que puedo acabar por hoy. En sí tu ponencia justo la empezaste unos 3 minutos antes de las 12. Ah, ok, entonces sí tengo como a la 1. Ok. ¿Sí? Ok, continúo. Bueno, y el otro tema, gracias, Ben. El otro, Vane, tengo 20 por Civil 20 de Dorian Gray, pero sé que es Vane. Bueno, sí, ya que tengo en la mente ese personaje de esa novela, y por eso lo hago así. Pero ya sé. Bueno, la depreciación, como sabemos, es la pérdida de valor de un bien debido al uso, el desgaste de la obsolescencia, y es muy frecuente que no se incluya y que entonces como no se incluye, creemos que todo el ingreso que estamos generando corresponde a la actividad y que no corresponde al desgaste de los insumos. Más de un colega conozco que pues hasta de un dinero fuera, de algo que ahorró, de algo que vendió en algún momento, compra su camioneta, su vehículo,
pero nunca en sus costos, nunca considera que el vehículo está perdiendo valor y o termina con un vehículo ya muy destartalado cuando empezó con uno en buenas condiciones porque no consideró el valor que estaba perdiendo, ¿no? Y que eventualmente había que reemplazarlo. Pero, o bien, termina después volviéndose a endrogar, ¿no? O, sufriendo mucho para poder reemplazar un activo. Pensemos en vehículos, pero pensemos en maquinaria, un molino, pensemos en revolvedoras, pensemos en las mismas instalaciones que luego en muchos lugares uno ve que se van deteriorando, porque nunca se consideró su costo y todo lo que entraba se consideraba que eran ingresos sin pagando los costos contables, lo que va saliendo, pero no estas amortizaciones que es muy importante tener en mente. Entonces, la pérdida de valor de un bien debido al uso, al desgaste, a la obsolescencia, hay cosas que solo con usarlas ya perdieron valor, otras se van desgastando, otras se hacen obsoletas si es necesario modificarlas o cambiarlas, porque ya no sirven para las funciones dados los nuevos parámetros, ¿no? Hay varios métodos de depreciación, incluso los actuarios tienen todo un catálogo de métodos de actualización, de depreciación que ocupan para distintos momentos. No nos interesa. Nosotros vamos a utilizar normalmente el desgaste continuo y como siempre vamos a utilizar un criterio económico. Es lo que vamos a utilizar normalmente. El criterio contable se refiere a que, por ejemplo, cuando estamos en el régimen general de ley, el SAT nos dice qué porcentaje se puede depreciar un activo cada año. Yo no puedo determinar cuánto se va a depreciar, sino el SAT, si quiero meter la depreciación como un gasto deducible, entonces el SAT me dice cuánto y cómo, ¿sí? Generalmente que no estamos en régimen general de ley, en otro de los regímenes, entonces podemos utilizar la depreciación no entra sino como gasto, en fin, ese es tema de ver con el contador, pero nosotros para tomar decisiones vamos a utilizar criterio económico. Esto nuevamente lo dejamos para los profesionales de la contabilidad, ¿sí? Y bueno, normalmente utilizamos un método muy sencillo que es un método de desgaste continuo, que es el método de la línea recta, que consiste en esta fórmula. El valor a nuevo, cuánto me costó o cuánto valdría un insumo hoy, un recurso. Vamos a poner, a veces no sé cuánto costó de nuevo, pero sé cuánto lo puedo vender hoy. Y luego el valor de rescate, que es el valor de un activo al final de su vida útil. Cuando ya lo voy a reemplazar, ¿cuánto va a valer? ¿No? Entonces, si yo compro hoy un vehículo que vale 300,000 pesos y va a estar en 8 años, por ejemplo, en la empresa, pues es probable que hoy un vehículo que cuesta a nuevo 300,000 pesos, en 8 años valga 170,000. Estoy haciendo una aproximación. Entonces, es el valor de rescate en cuanto yo espero que lo pueda vender. Esto a veces incluso, bueno, nosotros cuando hacemos ejercicios lo sacamos hasta de ver en Mercado Libre cuánto se venden cosas usadas y así se puede hacer o conociendo un poco el mercado. Y la vida útil en años, ¿no? Hay algunas recomendaciones sobre las vidas útiles de los distintos activos, pero al final nosotros podemos tener nuestras propias estimaciones de lo que en cuando pensamos que lo vamos a reemplazar. Y bueno, iba a poner un ejemplo, pero no creo que sea necesario. ¿Sí? Y bien. Bueno, voy a hacer una pausa y veo si continuamos con otra parte. Simplemente quiero regresar acá y recordarles que para llevar a cabo una contabilidad de gestión, es decir, diseñar indicadores de costos que se incorporen en el proceso de control, ¿no? Que como decíamos, responde a un proceso de planeación, ¿sí? En una empresa, ¿sí? Si lo vamos a hacer como contabilidad de gestión para la toma de decisiones, para información de usuarios internos, entonces, y como decíamos al principio, esta contabilidad de gestión tiene criterios más subjetivos, ¿no? No responde a esquemas muy estructurados que nos imponen de fuera. Para esos tipos de indicadores, con saber comprender bien el tema del principio económico, que debemos incluir aquellas cosas, aquellos recursos, ¿no? Que no representen un desembolso económico, ¿sí? Pero sí tengan precio en el mercado.
no como el caso de los acostaderos comunales, no como el caso de mano de obra familiar que no es transferible, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el principio económico y para utilizar el principio económico y valorar estos bienes, vamos a utilizar su costo de oportunidad, ya explicamos el principio del costo de oportunidad, y que algunas veces algunos de los activos, que algunos de los gastos son repartidos entre distintas actividades, distintos productos, utilizaremos el prorrateo de costos y que los activos, para meter los activos, el costo de un vehículo, el costo de maquinaria, el costo de instalaciones, entonces en esos casos lo que vamos a utilizar es las depreciaciones y nuestro método de la línea recta. Y con estos 4 principios vamos a estar armados, vamos a tener un arsenal suficiente para utilizar los costos para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Y bien. En esta parte de clasificaciones de costos, yo quiero señalar, déjenme ver si hubiera algo en el chat. No. Quiero señalar algunas clasificaciones de costos que vamos a escuchar frecuentemente y sobre todo señalar aquellas que nos son útiles para más adelante ver cómo las aplicamos en un análisis económico en particular, pues, ¿no? En algo en particular. Entonces, vamos a ver algunas clasificaciones de costos simplemente para que la tengamos de referencia. Entonces, es, digamos, en este punto, conocer un poco estas clasificaciones. Y ya vimos que, por ejemplo, según sus características económicas de los costos, pueden ser costos alternativos, su costo de oportunidad. Un costo histórico es un costo que ya ocurrió, ¿no? Es cuánto me costó algo. Está bien para evaluar lo que pasó, pero si yo quiero presupuestar qué va a pasar, muchas veces el costo histórico ya no me sirve mucho. Muchas veces para hacer mi plan, yo no utilizo costos históricos, sino son muy útiles, desde luego, costos presupuestados, ¿no? Entonces, ver cuánto costaría cuando voy a tomar una decisión hacia adelante, es muy importante. El costo histórico está muy bien para ver y comparar lo que pasó con lo que yo esperaba que pasara, pero si quiero hacer mis planes, voy a utilizar costos presupuestados, no lo que me costó, sino cuánto me costaría. Muchas veces ocurren costos que ya no tienen repercusiones hacia futuro y no pueden ser cambiados por ninguna decisión. En ese caso hablamos de costos hundidos. Un costo hundido es algo que ya se gastó, ¿sí? Y algo eventualmente por alguna decisión que no salió como uno esperaba, se compró, por ejemplo, o se mandó a hacer alguna mejora en los terrenos y esta ya no se, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Que se hace alguna represa y después por alguna razón ya no se abastece de agua esa represa o se filtra demasiado y no es factible taparla, aunque bueno, con biomembranas podría ser, pero bueno, vamos a suponer que por alguna razón ya no es ocupado. Entonces, ese costo de lo que costó, su depreciación, porque tendría una depreciación si se fuera a utilizar, ya si es un costo que ya no puede cambiarse de ninguna manera y es un costo que ya no afecta ahora a la producción, ya no se está ocupando, es un costo hundido y no debería incluirse en el costo de producción. Lo asumimos como una pérdida, lo asumimos como algo más, pero no seguimos castigando al sistema con ese costo porque entonces podemos estarlo castigando de más y nos puede parecer que no está siendo eficiente cuando en realidad sí lo está haciendo. Entonces los costos hundidos existen y hay que olvidarlos y los que nos interesan son justamente los costos relevantes o incrementales, estos costos marginales de los que hablé al principio. Bueno, voy a brincarme, aquí ya lo expliqué, lo que es un costo histórico, lo que es un costo hundido, lo que es un costo relevante o incremental, ¿sí? Y según su naturaleza y asignación, suelen dividirse entre costos y gastos, fijos y variables, directo e indirecto, costos de producción y gastos administrativos, ventas y gastos en general. En ciertas literaturas se dice de un costo a un costo directo, aquello que está asociado a un producto específico y se refiere de a un gasto a estos que no están asignados directamente como de administración, de representación o de ventas. Esos serían de gastos, alguna clasificación que lo explica. Cuando digo qué es un gasto y qué es un costo,
¿sí? Los fijos y variables son aquellos, aquí los explico, si esto es el nivel de producción, aquí es producir más corderos al año, ¿sí? Entonces hay un conjunto de gastos, por ejemplo, si yo utilizara la misma cantidad de tierra, la renta de la tierra, que voy a seguir pagando independientemente de que mi sistema haga que tenga 10 o 20 animales mientras quepan en este espacio, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en México con la mano de obra. A veces es muy difícil tener menos de una persona. Bueno, no es posible dividir una persona, o sea, contratar por horas, ¿no? Es una persona. Y una persona, por ejemplo, que gane 300 pesos diarios, ¿no? Va a ser lo mismo si tengo 10 animales que si tengo 20, que si tengo 30, que si tengo 40, pues, porque una misma persona podría atender todos estos animales, incluso más, pues, ¿no? Entonces, este es fijo, pero los costos variables, como este de aquí, pues, podría ser el alimento, porque entre más animales se va a comportar proporcionalmente. Entonces, un costo variable, aquel que varía con el nivel de producción, y costo fijo, aquel que se mantiene constante independientemente del nivel de producción. Cuando se calcula el punto de equilibrio, esta diferencia es necesaria. Necesitamos definir cuáles son fijos y cuáles son variables porque justamente se hacen. Además de que lo veamos en la otra parte, tenemos ahora un manual de prácticas aquí en la materia de economía. Y en ese manual de prácticas tengo un ejercicio de cómo hacer el cálculo completo de costos de producción de una producción ovina de ciclo completo, muy particular. Y entonces ahí vamos a poderlo repetir. Ese manual está en línea, está de acceso abierto porque es de la UNAM. Y bueno, más tarde, en la otra sesión, se los muestro y explico un poquito para utilizarlo, para que no se compliquen demasiado ahorita. Y bueno, voy a brincar esta. Costos directos o indirectos, decíamos costos de producción directos son costos. Los indirectos casi podrían ser gastos, aunque no siempre, pero sí, podríamos hacerlos. Pero les decía que aquellos que es fácil asignarlos a un determinado producto, esos que vemos cómo se están consumiendo, las medicinas que se le ponen a un animal, la mano de obra que trabaja directamente con los animales, el alimento que consumen, el agua que consumen, la depreciación de las instalaciones que están ocupando, todos esos son directos, ¿sí? Los puedo asignar de manera directa y calcular esos costos directos muchas veces ya me explica un porcentaje muy alto de los costos de producción. Como saben, siempre repetimos que en ganadería la alimentación por sí sola representa entre el 50 y el 70% del costo de producción. Normalmente la mano de obra debe ir entre un 8 12%, ya cuando es más algo puede estar extraño. Y pues ya medicamentos y eso normalmente están sobre 5%, incluso menos, ¿no? 5%, de tal manera que con lo que puedo asignar de manera directa, así de inmediato, directa, yo puedo explicar entre el 80 y el 90% de los costos de producción. Podemos poner 85 con costo directo y eso ya es explicar mucho, ¿sí? Con eso puedo ya, decíamos, diseñar un sistema de indicadores y hacer las cosas mucho más ágiles. Y bueno, los costos de producción se pueden clasificar en materiales directos, en mano de obra directa y decíamos los costos indirectos que a veces, bueno, que los podemos sacar para ciertos ejercicios, ¿no? Y bueno, también los gastos muchas veces los catalogan por muchos grupos, papelería, administración, teléfonos, impuestos, seguros, etcétera, ¿no? Son menos relevantes para nuestra contabilidad de gestión. Vamos a ocupar más los criterios de lo que estuvimos hablando previamente. Y bueno, es lo que yo quería ahora platicarles. Sí quería resaltar el hecho de que los costos de producción forman parte del sistema de gestión de la empresa, que debemos diferenciar entre una contabilidad de gestión y una contabilidad de control, que a nosotros nos interesa la contabilidad de gestión y que para llevar a cabo esta contabilidad de gestión, 4 principios, 4 herramientas básicas nos ayudan mucho y después pues ensayar una metodología y la última parte simplemente mostrar una clasificación de costos que es frecuente que leamos y que nosotros mismos utilicemos más adelante cuando estamos ya aplicando estos conceptos. Y bueno, eso es lo que yo quería platicar. Creo que ocupé el espacio que los demás dejaron. No sé si sea bueno o sea malo.
Perfecto, doctor. Eso fue muy bueno. Muchísimas gracias. No, de nada. Por ahí, bueno, le envían saludos desde Oaxaca. Gracias. Acá en el chat de Zoom no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, aquí hay un comentario de Eric Fuentes. Nos indica que está muy de acuerdo con lo que usted indica del tema de costos, ya que cuando, por ejemplo, él hace el comentario de sacar los costos de producción, los productores se incomodan, ¿no? Ujú. Entonces, es un tema que causa incomodidad para muchos, ¿no? Eso, pues creo que no sería lo ideal, pero bueno, es un comentario que por ahí lanzan. Y bueno, una pregunta, la verdad no creo que esté como muy bien formulada, pero bueno, vamos a ver si le puedes apoyar. Claro. Nos dice, doctor, ¿por qué algunas producciones familiares de traspatio tienden a engordar animales con insumos no de calidad? Por ejemplo, la gallinaza, y el comprador tiende a castigar el precio del borrego por eso. ¿Qué es lo ideal en este caso para evitar que castiguen el precio de esa manera si uno lo hace, hace la engorda con base en productos de calidad? Desde luego, dependiendo de los mercados, sí es frecuente, sí he visto que haya castigos. Hay también muchos riesgos en el uso de gallinaza, sin embargo, bueno, creo que es un insumo que se puede utilizar. Aquí, desde el punto de vista económico, y retomando un poquito lo que hemos mencionado, pues el tema sería, pues, ¿no? Si el precio adicional que nos da el productor, el acopiador, ¿no? Paga utilizar insumos de mayor calidad, pues hay que hacerlo. Pero si el precio, si dice, bueno, ok, si no usas gallinaza, si usas gallinaza, te castigo, voy a inventar cosas, en $1, ¿no? Pues dices, oye, ese peso no me paga reemplazar la gallinaza por un activo que sea por un ingrediente que sea de mayor calidad, pues, ¿no? Los precios sirven de referencia para tomar muchas decisiones. Trabajamos con una colega, bueno, yo no trabajaba, más bien la acompañaba y veía su trabajo, haciendo evaluaciones de buenas prácticas y acompañando productores de leche de pequeña escala para que alcanzaran sus certificados de buenas prácticas. Y el día que, y bueno, y llevar a cabo las buenas prácticas implicaba costos. Gastaban dinero en llevar a cabo registros, en mejorar la ordeña, en usar selladores, en limpiar más las instalaciones. Y después, cuando les dieron su certificado de buenas prácticas, ellos mismos se lo presentaban al botero y el botero les valía absolutamente nada. O sea, no le estaban dispuestos a pagarles un premio porque ahora ellos tuvieran un certificado de buenas prácticas. ¿Saben qué pasó? Pues que enseguida dejaron de llevar a cabo las buenas prácticas porque esos gastos adicionales no se reflejaban en un precio mayor, ¿no? Entonces, obviamente mantuvieron aquellas que aumentaban la producción de leche, etcétera, pero aquellas que no tenían un efecto en mejorar los beneficios y al ver que no recibían un premio de parte del botero por llevarlas a cabo, se van abandonando. Entonces, por eso es muy importante lo que hemos mencionado, bueno, he mencionado desde hace un rato, es que las propuestas tecnológicas tienen que ser costo efectivas, tienen que ser rentables en términos marginales de lo que yo agrego adicional contra lo que voy a recibir, ¿no? Y yo creo que eso pasaría aquí, ¿no? Si el productor, si el acopiador te va a dar 50 centavos o $1 más, nada más, o $2, no estoy inventando, porque des insumos de mejor calidad, bueno, pues a lo mejor esos $2 no pagan reemplazar la gallinaza por un insumo de otra calidad, o sí, o te da más. Dependerá de eso, creo, en el criterio del productor. Y los productores saben, pues, si toman decisiones teniendo en mente esos parámetros. Ok, doctor, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por aquí por parte de los profesores. Dice, en el caso del ejemplo del terreno, si se Ajá. asume que el propietario aún conserva la producción, en este caso no haría falta revisar a mayor detalle eh, cómo conserva esta, sobre todo si asume, a ver, perdón, Que el sobre todo terreno si asume proporcionara. que te da. ¿Lo sigo leyendo o ya lo lees tú ahí? Ajá, pero a lo mejor para el público en internet. Ok, ajá, sobre todo si se asume que el terreno proporcionaba parte de la alimentación, ahora, ¿cómo la cubre? Y como indico, para el caso de las áreas comunales, el contraste sería con su siguiente
mejor oportunidad, mejor oportunidad como la producción de algún cultivo. ¿Es posible considerar esto que mencionó? Sí. Por ejemplo, bueno, en la primera parte, por eso en el ejemplo, que es ficticio, desde luego, se quedaban 1,000 pesos, ¿no? Que eran gastos que tenía que hacer sí o sí, ¿no? Mantener chapeado, quitar ventas de potreros para efectivamente conservar el terreno y que siga manteniendo esa productividad. Son gastos que no quitaba yo ahí, ¿no? Pero estamos asumiendo que una vez que decide rentar, él abandona la producción, pues, ¿no? Ya no se dedica a eso, ¿no? No sé si explico por completo ahí. Y en la siguiente es interesante, porque, por ejemplo, en alguna que conozco, hay una área que tiene un valor más alto para bosque. Entonces, si tiene un valor más alto para bosque, los mismos productores prohíben el pastoreo en esa zona, pues, ¿no? Y no están dispuestos a utilizarlo, que los borregos compten los retoños, etcétera, si pueden a futuro obtener otro producto. En otro ejido, por ejemplo, una parte de lo que utilizaban para pastorear ganado, eran vacas, becerros, lo están utilizando para una plantación de planta de palma, comodoro, una palma ornamental, ¿no? Entonces, en ese caso también, al momento de hablar de una mejor oportunidad para ese recurso y que ahora sí se puede utilizar para algo más, sí es posible que desplace a la ganadería, pues, o la ganadería tiene que competir. Ahorita, por ejemplo, no ocurre en terrenos comunales, pero hay un problema grave, bueno, que está empezando a ser grave en el Bajío, en la zona de Jalisco, de desplazamiento del agave a las tierras de pastoreo. Y a las tierras que se destinaban a sembrar maíz para ensilar y meter y alimentar vacas, pues, ¿no? Uno habla con la gente en Jalisco, en los Altos, y dicen, nos vamos a quedar sin vacas porque toda la tierra se está utilizando para sembrar agave, pues, ¿no? Porque te pagan por una hectárea de agave entre 12 y hasta 25,000 pesos por hectárea sin hacer nada. Tú nada más te vas y te sientas y las rentas a las tequileras y ellos te pagan eso. Y entonces es nuevamente como los precios y los distintos usos alternativos de la tierra van a modificar las decisiones que los productores toman, ¿no? Y eso va a ser en todos los recursos en la actividad económica. Muchísimas gracias, doctor. Por ahí también ya le están agradeciendo en el chat. Bueno, pues esto es como un continuará, porque tenemos, digamos, la segunda parte de esto. Regresando a nuestro receso, a las 2 de la tarde nos vemos para continuar con el taller del doctor Carlos. Bueno, Muchas pues gracias. gracias por su atención. Nos vemos más tarde. Gracias, Vanessa. Gracias a usted. Hasta luego. Chao. Nos vemos a Rayton. Sí.